¿Cómo Portugal tomó Macao de China con solo 3 barcos? Parte 1. ¿Sabías que una nación del tamaño de Maine logró establecer una colonia en China que duró 442 años? ¿Que lo hizo con menos barcos de los que Colón usó para descubrir América? ¿Que esta colonia sobrevivió a la caída de imperios, guerras mundiales, revoluciones comunistas y no fue devuelta hasta 1999, décadas después de que el imperio portugués mismo hubiera colapsado? ¿Cómo es posible que Portugal, una pequeña nación en el borde de Europa con una población menor que la de una provincia china promedio, lograra plantar su bandera en territorio chino y mantenerla allí durante más de 4 siglos? Y aquí está la pregunta más inquietante. ¿Realmente tomó Portugal Macao? ¿O fue China quien, por razones complejas y cínicas, permitió que permanecieran? Porque cuando examinas los detalles, descubres algo fascinante. Esta no fue una conquista militar al estilo de las conquistas portuguesas en Goa o Malaca. No hubo batalla masiva, no hubo sitio prolongado, no hubo derramamiento de sangre épico. En cambio, fue una infiltración gradual, una ocupación ambigua donde los portugueses nunca estuvieron completamente seguros de si eran arrendatarios temporales o gobernantes permanentes, y los chinos nunca reconocieron completamente su soberanía, pero tampoco los expulsaron. Fue una de las relaciones coloniales más extrañas de la historia, y comenzó en 1513, cuando 3 pequeños barcos portugueses navegaron hacia aguas chinas transportando comerciantes barbudos, arcabuces ruidosos y ambiciones que superaban enormemente su número. Esta es la historia de cómo esos 3 barcos se convirtieron en un enclave que sobreviviría a la dinastía que lo concedió, que vería surgir y caer el comunismo en China, y que finalmente sería devuelto no porque Portugal fuera lo suficientemente fuerte como para mantenerlo, sino porque China finalmente decidió que ya era hora de recuperar lo que siempre había considerado suyo. Para entender cómo Portugal estableció Macao, necesitamos retroceder al momento exacto en que los portugueses llegaron por primera vez a aguas chinas, porque ese primer encuentro estableció el patrón para todo lo que vendría después: malentendidos mutuos, objetivos incompatibles y una voluntad de ambas partes de fingir que el arreglo era algo distinto de lo que realmente era. Era 1513, y Jorge Álvares, un comerciante explorador portugués, llegó a las aguas cerca de la desembocadura del Río de las Perlas, con una flotilla de aproximadamente 3 a 5 barcos. Las fuentes históricas difieren sobre el número exacto. Algunos dicen 3, otros dicen 5, pero el punto es que era una fuerza diminuta. Estos no eran barcos de guerra masivos, eran juncos comerciales adaptados, tal vez con algunos cañones pequeños, transportando tal vez 200 hombres en total. Comparado con las flotas de Zheng He, que habían navegado estas mismas aguas un siglo antes con 300 barcos y 30,000 hombres, la expedición portuguesa era patética en escala. Pero tenían algo que Zheng He no había necesitado: desesperación. Portugal en 1513 era una nación pequeña con ambiciones enormes. Acababan de establecer una ruta marítima alrededor de África hacia la India. En 1510 capturaron Goa. En 1511 capturaron Malaca, el centro comercial más importante del sudeste asiático. Ahora querían el gran premio: acceso directo al comercio chino. Desde Malaca habían escuchado sobre China, sobre sus sedas exquisitas, su porcelana que los europeos no podían replicar, su té, sus especias. Los comerciantes en Malaca hablaban de China como un imperio fabulosamente rico, pero también misteriosamente cerrado. A diferencia de los reinos del sudeste asiático que comerciaban libremente con quien llegara, China tenía un sistema tributario controlado donde el comercio exterior estaba regulado, restringido, ritualizado. Los portugueses querían entrar en ese sistema, o más precisamente querían romperlo y comerciar según sus propias reglas. Cuando Álvarez y sus barcos llegaron cerca de Cantón en 1513, causaron sensación inmediata. Los pescadores y mercaderes costeros locales nunca habían visto europeos. Estos extranjeros eran altos, pálidos, barbudos, vestían ropas extrañas, hablaban un idioma incomprensible. Sus barcos eran diferentes de los juncos chinos, con velas cuadradas en lugar de velas de estera de bambú. Y lo más aterrador, tenían armas que hacían explosiones aterradoras. Los portugueses disparaban arcabuces y cañones pequeños como demostración de poder. Y el ruido asustaba a los chinos locales que, aunque habían inventado la pólvora siglos antes, no habían desarrollado armas de fuego tan avanzadas como las europeas. La noticia de estos extranjeros extraños llegó rápidamente a los funcionarios locales. Los mandarines responsables de la región costera enviaron informes a la capital describiendo la llegada de Fo Lang Ji, el término chino para portugueses, derivado de francos. Los informes eran confusos y alarmados.
¿Quiénes eran estos extranjeros? ¿De dónde venían? ¿Eran comerciantes o piratas, tributarios o invasores? Álvarez intentó comerciar con comerciantes locales, intercambiando plata y bienes europeos por seda y porcelana. El comercio fue exitoso, rentable para ambas partes. Los comerciantes chinos querían plata portuguesa, que estaba acuñada en monedas de buena calidad. Los portugueses querían seda china, que podían revender en Europa con ganancias masivas. Era un intercambio mutuamente beneficioso. Pero había un problema. Era ilegal según la ley china. El gobierno Ming tenía regulaciones estrictas sobre el comercio exterior. Los extranjeros debían venir como embajadas tributarias, seguir rituales específicos, comerciar en momentos y lugares designados. No podían simplemente aparecer y comenzar a comerciar con quien quisieran. Los portugueses ignoraban estas regulaciones o no las entendían, pensaban que estaban haciendo comercio normal. Los funcionarios chinos veían esto como contrabando por bárbaros que no respetaban la ley. Álvarez partió después de unas semanas, pero había establecido contacto. Los portugueses ahora sabían cómo llegar a China y que el comercio era posible. Al año siguiente, en 1514, Portugal envió una misión más ambiciosa comandada por Jorge de Mascareñas, con instrucciones de establecer relaciones formales con el gobierno chino. Esta flotilla era más grande, tal vez 8 a 10 barcos, transportando varios cientos de hombres. Llegaron a Cantón y exigieron audiencia con las autoridades para discutir comercio. Los mandarines locales estaban en un dilema. Por un lado, estos extranjeros eran molestos, no seguían protocolo, causaban perturbación. Por otro lado, el comercio era rentable y los funcionarios locales podían aceptar sobornos para mirar hacia otro lado. Entonces permitieron algún comercio no oficial mientras enviaban informes a Beijing preguntando qué hacer. Pero luego, en 1517, Portugal cometió un error masivo que casi terminó con su presencia en China antes de que comenzara. Enviaron una embajada oficial liderada por Tomé Pires, un farmacéutico convertido en diplomático, con instrucciones de ir a Beijing y establecer relaciones diplomáticas formales con el emperador. La embajada llegó a Cantón con 8 barcos de guerra escoltando. Esto era una flota respetable según estándares portugueses, lo suficientemente grande como para intimidar, pero no lo suficientemente grande como para conquistar. Pires exigió ser llevado a Beijing para presentar cartas del rey Manuel I de Portugal al emperador de China. Después de mucha deliberación y considerable soborno, los funcionarios chinos accedieron. Pires y una pequeña delegación viajaron a Beijing en 1520. Pero mientras esperaban audiencia en la capital, llegaron noticias desastrosas desde el sudeste asiático. Mercaderes de Malaca y Siam enviaron informes al gobierno Ming describiendo las atrocidades portuguesas. Dijeron que los portugueses habían capturado Malaca mediante traición y masacre, que estaban secuestrando niños chinos en el sudeste asiático para venderlos como esclavos, que sus comerciantes eran en realidad piratas disfrazados. Y crucialmente que habían establecido fortalezas y estaban intentando monopolizar el comercio por la fuerza. Estas acusaciones tenían suficiente verdad. Los portugueses habían capturado Malaca brutalmente en 1511, matando a miles. Realmente participaban en trata de esclavos. Realmente usaban fuerza militar para controlar rutas comerciales. Su modelo en Asia era agresivo, violento, imperialista. Los chinos de Malaca que habían vivido allí durante generaciones fueron expulsados o asesinados por los portugueses. Naturalmente, enviaron informes a China advirtiendo sobre estos peligrosos extranjeros. La corte Ming estaba ultrajada. El emperador Chengde había muerto, y el nuevo emperador Jia Jing era joven y conservador, fuertemente influenciado por mandarines confucianos que de todos modos desconfiaban de extranjeros. La decisión fue rápida y dura. Expulsar a todos los portugueses, arrestar a la embajada de Pires, prohibir todo comercio con estos piratas bárbaros. Tomé Pires fue arrestado. Su misión fue rechazada. Fue enviado de vuelta a Cantón en desgracia y, según la mayoría de los relatos, murió en prisión allí, aunque algunas fuentes dicen que fue ejecutado. El emperador emitió edictos en 1522, prohibiendo todo comercio con portugueses y ordenando a funcionarios costeros que los repelieran por la fuerza si intentaban desembarcar. Parecía que la aventura portuguesa en China había terminado en desastre completo después de menos de una década. Pero aquí está lo que salvó a los portugueses: la vasta distancia entre edictos imperiales emitidos en Beijing y realidad en la costa china. China es enorme. La línea costera es larga, imposible de patrullar efectivamente con los recursos que el gobierno Ming tenía disponibles. Los funcionarios locales estaban frecuentemente corruptos, más interesados en enriquecerse mediante sobornos que en aplicar política imperial.
Y los comerciantes chinos, particularmente aquellos involucrados en comercio marítimo, querían desesperadamente plata portuguesa. La economía Ming en el siglo XVI funcionaba cada vez más con plata como medio de intercambio, pero China producía relativamente poca plata domésticamente. La demanda superaba enormemente la oferta. Entonces, cuando los portugueses aparecían con barcos llenos de plata española de América y plata japonesa, ofreciendo comerciar por seda y porcelana, los comerciantes chinos encontraban formas de comerciar con ellos a pesar de prohibiciones oficiales. Entonces se desarrolló un patrón que duraría décadas, comercio ilegal pero tolerado. Los portugueses establecieron bases temporales en varias islas pequeñas frente a la costa de Cantón. Sobornaban a funcionarios locales que oficialmente los estaban suprimiendo, pero extraoficialmente tomaban pagos para mirar hacia otro lado. Comerciaban con piratas chinos que de todos modos operaban fuera de la ley. Era sucio, peligroso, inestable, pero era rentable. Los portugueses traían plata, los chinos traían seda y porcelana. Ambas partes ganaban dinero, y los funcionarios locales tomaban su parte. Este arreglo informal continuó desde los 1520s hasta los 1550s, más de 30 años de comercio negro. Los portugueses intentaron repetidamente obtener permiso oficial para establecer una factoría permanente, pero Beijing siempre rechazaba. Entonces operaban en el limbo, nunca seguros de si serían expulsados pero demasiado rentables para que los funcionarios locales los suprimieran realmente. Y luego, en 1553 o 1557, las fuentes difieren sobre la fecha exacta, ocurrió el avance. Los portugueses obtuvieron permiso para establecerse en una pequeña península cerca de Cantón llamada Macao. Las circunstancias exactas son disputadas y reveladoras de cuán ambiguo era este arreglo. La versión oficial portuguesa, la que enseñaban en escuelas portuguesas durante siglos, afirmaba que los funcionarios chinos, agradecidos por la ayuda portuguesa en suprimir piratas que plagaban la costa, otorgaron Macao a Portugal como recompensa. Según esta narrativa, los portugueses eran héroes que habían protegido a China de criminales, y Macao era su justa recompensa. La versión china cuenta una historia diferente. Afirman que los portugueses simplemente sobornaron a funcionarios locales corruptos y ocuparon Macao sin permiso adecuado del gobierno central, que no fue un otorgamiento sino una usurpación, que China nunca cedió soberanía sobre Macao, sino simplemente permitió a los portugueses vivir allí como arrendatarios temporales. ¿Cuál versión es verdadera? Probablemente ambas contienen elementos de verdad. Había piratas japoneses, conocidos como wokou, que realmente plagaban la costa china en los 1550s. Eran principalmente contrabandistas y bandidos. Algunos japoneses, pero muchos chinos operando desde bases en Japón. Los portugueses, con sus arcabuces y artillería naval, eran efectivos contra estos piratas. Hay registros de que los portugueses ayudaron a fuerzas chinas en operaciones antipiratería. Entonces, la historia portuguesa de ayudar contra piratas tiene algo de base factual. Pero también es cierto que los portugueses sobornaron extensamente. Pagaron regalos a funcionarios locales. Pagaron tarifas de alquiler por el derecho de ocupar Macao. Y crucialmente, el gobierno central en Beijing nunca emitió un edicto formal otorgando Macao a Portugal. No hubo tratado, no hubo acuerdo escrito reconocido por ambas partes como legalmente vinculante. Eso no es todo. La ambigüedad de cómo los portugueses obtuvieron Macao establecería el tono para los próximos 4 siglos. Lo que hace que el establecimiento portugués en Macao sea tan fascinante es que ambas partes mantuvieron ficciones contradictorias sobre lo que había sucedido realmente. Portugal afirmaba que Macao era territorio portugués, que tenían soberanía completa, que era una colonia igual que Goa o Brasil. China afirmaba que Macao seguía siendo territorio chino, que los portugueses eran simplemente arrendatarios temporales que vivían allí por permiso imperial, que el arreglo podría ser revocado en cualquier momento. Ambas afirmaciones no podían ser verdaderas simultáneamente, pero ambas partes fingieron que lo eran porque el arreglo era mutuamente beneficioso. Portugal obtuvo su base comercial en China. China obtuvo una válvula de seguridad para el comercio que sus propias leyes prohibían, pero su economía necesitaba, y la ambigüedad significaba que cada parte podía salvar las apariencias. Veamos cómo funcionaba esto en la práctica. Cuando los portugueses se establecieron por primera vez en Macao en los 1550s, era una pequeña península prácticamente deshabitada conectada al continente por un istmo estrecho. La población total era de tal vez algunos cientos de pescadores chinos. Los portugueses comenzaron a construir, levantaron muros defensivos, construyeron iglesias, establecieron un ayuntamiento, construyeron almacenes y muelles.
Para los 1580s, Macao tenía varios miles de residentes portugueses, más una población china mucho mayor que trabajaba como trabajadores, sirvientes, comerciantes. Se estaba convirtiendo en una ciudad real, no solo una factoría comercial temporal. Y los portugueses lo gobernaban como territorio portugués. Establecieron un senado, cámara municipal, nombraron un gobernador, aplicaron ley portuguesa, cobraron impuestos, todo sin consultar a autoridades chinas. Pero simultáneamente pagaban renta anual a los funcionarios chinos en Cantón. Esta renta era inicialmente de 500 taeles de plata al año, una suma modesta que se volvió simbólica más que onerosa a medida que la riqueza de Macao crecía. ¿Por qué pagarían renta si afirmaban tener soberanía completa? Porque reconocían pragmáticamente que sin cooperación china, Macao era insostenible. Todo su agua potable venía del continente. Toda su comida venía de China. Su suministro de seda y porcelana para comercio dependía de acceso a mercados chinos. Si China decidía cortar Macao completamente, cerrar el istmo, detener todo comercio, los portugueses no durarían meses. Entonces pagaban la renta llamándola regalo o tributo, para pretender que era voluntario, pero todos sabían que era el precio de permanecer. Del lado chino, las autoridades Ming permitían a los portugueses gobernarse a sí mismos internamente mientras mantenían control sobre lo que importaba. Acceso. Había puertas en el istmo donde funcionarios chinos inspeccionaban todas las personas y bienes que entraban o salían de Macao. Los chinos mantenían una guarnición militar cerca, no en Macao mismo, sino cerca lo suficiente como para intervenir si los portugueses causaban problemas. Y crucialmente, los portugueses nunca fueron permitidos establecer control sobre el territorio circundante. Macao era una pequeña península, tal vez 3 kilómetros cuadrados. Los portugueses no podían expandirse hacia el interior. No podían anexar islas vecinas. No podían construir fortificaciones fuera del territorio definido. Esto significaba que Macao era simultáneamente territorio portugués y completamente dependiente de la tolerancia china. Era soberanía condicional, y la condición era comportamiento aceptable. Esta interdependencia ambigua creó un sistema estable por una razón simple. Ambas partes ganaban demasiado del arreglo para arriesgarse a destruirlo. Para Portugal, Macao se convirtió en la llave de su comercio asiático. Era el único puerto donde los portugueses tenían acceso permanente a mercados chinos. Desde Macao, los portugueses organizaban el lucrativo comercio triangular. Traían plata de América y Japón a Macao. La intercambiaban por seda y porcelana china. Llevaban la seda a Japón para intercambiar por más plata. Y traían productos chinos de vuelta a Europa a través de la ruta del Cabo. Las ganancias eran astronómicas. Los comerciantes que sobrevivían el viaje de ida y vuelta a menudo se retiraban ricos. Macao generaba ingresos masivos para la corona portuguesa a través de impuestos y aranceles. Era una de las joyas del imperio portugués. Para China, Macao resolvía un problema ideológico y práctico. Ideológicamente, el confucianismo ortodoxo desaprobaba el comercio exterior, especialmente comercio con bárbaros. Los mandarines conservadores argumentaban que China era autosuficiente, que no necesitaba nada de extranjeros, que el comercio promovía la codicia y corrompía la moral. Pero pragmáticamente, la economía china necesitaba plata. Los comerciantes chinos querían comerciar. Tener a los portugueses confinados a Macao permitía a China beneficiarse del comercio mientras mantenía la ficción de que los extranjeros no estaban realmente en China, solo en una pequeña excepción periférica. Era una válvula de seguridad que evitaba la necesidad de reformar oficialmente las políticas comerciales. El gobierno podía afirmar que estaba manteniendo las restricciones tradicionales mientras permitía que el comercio floreciera en Macao. Pero este equilibrio delicado fue probado repetidamente durante los siglos siguientes. El primer desafío mayor vino cuando la dinastía Ming colapsó en 1644 y fue reemplazada por la dinastía Qing, fundada por invasores manchúes del norte. La guerra civil que acompañó esta transición fue catastrófica. Un señor de la guerra chino llamado Chen Chenggong, conocido en Occidente como Koxinga, que resistía a los Qing, controló las costas del sur durante años. Shen tenía su propia flota masiva y básicamente dirigía un estado pirata desde bases en Fujian. Los portugueses en Macao tuvieron que navegar cuidadosamente, comerciando con quien controlara la región en cualquier momento dado, pagando protección a múltiples señores de la guerra, tratando de permanecer neutrales en el conflicto. Los Qing finalmente derrotaron a Sheng, pero no antes de que sus fuerzas atacaran Macao en 1622, mataran a varios portugueses y demostraran cuán vulnerable era realmente el enclave.
Una vez que los Qing consolidaron el control, inicialmente consideraron expulsar a los portugueses como castigo por haber comerciado con los restos Ming. Pero decidieron contra esto porque Macao seguía siendo útil. Los Qing, aunque conquistadores extranjeros manchúes, adoptaron estructuras administrativas Ming y muchas políticas, incluyendo las restricciones sobre comercio exterior. Entonces también encontraron Macao útil como válvula de seguridad. Renovaron el arreglo. Los portugueses podían quedarse, siempre que pagaran renta, no causaran problemas y aceptaran restricciones chinas sobre sus actividades. Las restricciones se volvieron más estrictas bajo los Qing. En 1717, el emperador Kangxi emitió edictos prohibiendo que los chinos cristianizaran, que había sido una importante actividad misionera desde Macao. En 1757, el emperador Qianlong implementó el sistema de Cantón, que restringía todo el comercio exterior europeo a un solo puerto, Cantón, y a un solo conjunto de comerciantes sancionados, las Ko Hong. Macao técnicamente no era parte de este sistema porque era su propio espacio especial, pero en la práctica, los comerciantes portugueses todavía tenían que ir a Cantón para hacer negocios importantes, haciendo a Macao más un área de residencia que un centro comercial principal. Durante este periodo, del siglo XVII al XIX, Macao desarrolló una cultura única que era ni completamente portuguesa ni completamente china, sino una fusión fascinante. La población era mayormente china, pero con una superposición portuguesa significativa. Los portugueses trajeron el catolicismo, y todavía puedes ver hermosas iglesias barrocas en Macao hoy, incluyendo las ruinas de San Pablo, la fachada de una catedral del siglo XVII, destruida por un incendio en 1835 pero nunca reconstruida. Los portugueses introdujeron arquitectura europea, edificios de estilo colonial con arcadas, plazas públicas, fuertes con baluartes, pero también adoptaron muchas prácticas chinas. Muchos portugueses se casaron con mujeres chinas, creando una población mixta de macaenses, con su propio idioma criollo llamado patuá, que mezclaba portugués, cantonés, malayo. La cocina de Macao se convirtió en una fusión de influencias portuguesas, chinas y del sudeste asiático, creando platos que no existían en ningún otro lugar. Pero el siglo XIX traería crisis que amenazarían la existencia continua de Macao. Las guerras del opio entre Gran Bretaña y China, 1839, 1842 y 1856-1860, transformaron fundamentalmente el equilibrio de poder en Asia Oriental. Gran Bretaña, utilizando superioridad militar abrumadora, forzó a China a abrir múltiples puertos al comercio, ceder Hong Kong, pagar indemnizaciones masivas y aceptar extraterritorialidad. De repente, Macao ya no era el único lugar donde los europeos podían comerciar con China. Hong Kong, apenas 65 kilómetros al este, se convirtió en la principal base comercial británica. Shanghái, Cantón, Ningbo, Fuzhou, todos fueron abiertos. Los comerciantes se trasladaron a estos nuevos puertos, donde las regulaciones eran más laxas y las oportunidades mayores. Macao entró en declive económico del que nunca se recuperaría completamente. Portugal, observando cómo otras potencias europeas tallaban concesiones en China, decidió formalizar su control sobre Macao. En 1849, el gobernador portugués João Ferreira do Amaral declaró unilateralmente que Macao era territorio soberano portugués, dejó de pagar la renta anual a China y expulsó a funcionarios aduaneros chinos que habían operado en Macao. Esto fue una violación flagrante del arreglo ambiguo que había existido durante 3 siglos. Las autoridades Qing estaban furiosas pero también impotentes. Estaban lidiando con la rebelión Taiping, la guerra civil más sangrienta de la historia humana, y no podían desviar recursos para retomar Macao. Comerciantes chinos locales, sin embargo, tomaron venganza. El 22 de agosto de 1849, Amaral fue emboscado y asesinado, su cabeza cortada y exhibida públicamente. Portugal retalió con fuerza militar, capturando las puertas en el istmo y expandiendo territorio bajo control portugués. Las autoridades Qing protestaron pero no intervinieron militarmente. El estatus ambiguo de Macao se estaba resolviendo por la fuerza hacia la soberanía portuguesa de facto. En 1887, Portugal y China finalmente firmaron un tratado, el Protocolo de Lisboa, que supuestamente clarificaba el estatus de Macao. China reconocía la ocupación y gobierno perpetuo de Macao por Portugal. A cambio, Portugal acordaba que nunca cedería Macao a otra potencia sin consentimiento chino. Este fue el primer acuerdo formal entre China y Portugal sobre Macao, 330 años después de que los portugueses se establecieran allí. Pero incluso este tratado era ambiguo. La frase ocupación y gobierno perpetuo no era lo mismo que soberanía. Los diplomáticos chinos argumentaban que China todavía retenía soberanía última.
que el tratado solo reconocía administración portuguesa, no propiedad. Los portugueses argumentaban que significaba soberanía completa. La ambigüedad persistía. Durante el siglo XX, Macao se convirtió en un remanso. Mientras Hong Kong prosperaba como un centro comercial y financiero mayor, Macao languidecía. Su principal industria se convirtió en el juego. Los casinos fueron legalizados en Macao en la década de 1850, cuando todavía eran ilegales en la mayoría de lugares. Para mediados del siglo XX, Macao era conocido como el Montecarlo de Oriente, atrayendo jugadores de Hong Kong y más allá. Pero era una prosperidad sórdida, asociada con crimen organizado, lavado de dinero y prostitución. La población era mayormente china, y cada vez más, incluso la élite gobernante portuguesa, sentía que estaba administrando un territorio que era culturalmente chino que pasaba a estar bajo la bandera portuguesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Macao permaneció neutral. Portugal era oficialmente neutral en la guerra, y Japón, aunque ocupó la China vecina, respetó la neutralidad de Macao, tal vez porque no valía la pena el esfuerzo de capturarlo, tal vez porque era útil como punto neutral para diplomacia e inteligencia. La población de Macao creció masivamente cuando refugiados chinos huyeron de los japoneses hacia la seguridad relativa de territorio portugués. Después de que los comunistas tomaran China en 1949, la existencia continua de Macao portugués se volvió aún más anómala. China bajo Mao podría haber tomado fácilmente Macao. Portugal era débil, distante, no podía defenderlo, pero China eligió no hacerlo. ¿Por qué? Razones pragmáticas. Macao, como Hong Kong, era útil como ventana al mundo exterior. Durante la Guerra Fría, cuando China estaba mayormente aislada, Macao proveía conexión con el comercio global. También tomar Macao por la fuerza habría asustado a Hong Kong, que era económicamente mucho más importante. Y quizás más fundamentalmente, China adoptó una política de larga paciencia sobre territorios que veía como históricamente chinos. En lugar de reconquistar por la fuerza, esperarían hasta que las circunstancias permitieran recuperación negociada en sus términos. Esta política finalmente tuvo éxito. En 1974, Portugal sufrió la Revolución de los Claveles, un golpe militar que derrocó la dictadura de larga data y estableció democracia. El nuevo gobierno portugués, influenciado por ideales anticoloniales, comenzó inmediatamente a descolonizar. África portuguesa, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, fue liberada rápidamente. Portugal también ofreció devolver Macao a China. Pero sorprendentemente, China se negó. ¿Por qué? Porque China todavía estaba bajo Mao, todavía en medio de la revolución cultural y no estaba lista para la transición. Dijeron a Portugal que esperara, que el tiempo vendría pero no todavía. Entonces Macao continuó como colonia portuguesa por decisión de ambas partes. No fue hasta 1987, después de que Mao había muerto y China había comenzado reformas bajo Deng Xiaoping, que China y Portugal firmaron la declaración conjunta acordando la transferencia de Macao a China en 1999. El 20 de diciembre de 1999, en una ceremonia en Macao, Portugal finalmente devolvió el territorio a China. 442 años después de que los portugueses se establecieron allí, salieron. Macao se convirtió en una región administrativa especial de China, garantizada un país, dos sistemas, con alto grado de autonomía durante 50 años hasta 2049. La ceremonia de traspaso fue elegante y melancólica. El gobernador portugués hizo un discurso emocionado sobre la historia compartida. La bandera portuguesa fue bajada, la bandera china izada. Delegación tras delegación de macaenses, la población mixta de descendencia portuguesa-china, lloraron, sintiendo el fin de una era. La presencia portuguesa, que había durado casi medio milenio, había terminado no por conquista o guerra, sino por negociación pacífica. Portugal había mantenido una colonia en China más tiempo que cualquier otra potencia europea, sobreviviendo a imperios británico, francés, alemán, ruso, holandés, todos los cuales perdieron sus concesiones chinas décadas antes. Y aquí está la ironía final de la historia de Macao. Portugal nunca realmente tomó Macao en el sentido de conquistarlo militarmente. Se infiltraron, sobornaron, se volvieron útiles, persistieron y gradualmente solidificaron su presencia durante circunstancias donde China estaba débil o distraída o encontraba el arreglo conveniente. Pero China nunca renunció completamente a su afirmación de que Macao era territorio chino.
Incluso cuando Portugal ejercía gobierno efectivo, incluso cuando los tratados reconocían la administración portuguesa, China mantenía que en última instancia Macao volvería. Y tenían razón, los 442 años de gobierno portugués fueron, desde la perspectiva de larga duración de China, una aberración temporal. Las 3 a 5 naves que llegaron en 1513 comenzaron una presencia que duró casi medio milenio. Pero estaban allí por permiso chino, suficientemente toleradas, nunca completamente aceptadas, siempre provisionales. Cuando China finalmente decidió que el arreglo había durado suficiente, terminó. No con violencia, sino con negociación. No con humillación, sino con dignidad. Pero terminó absolutamente. Los portugueses se fueron. Macao volvió a ser chino. Y la historia más larga y extraña de colonización europea en Asia llegó a su fin, cerrando un capítulo que había comenzado cuando 3 pequeños barcos navegaron hacia aguas chinas hace casi 5 siglos, transportando comerciantes que no tenían idea de que estaban comenzando una presencia que superaría a sus propios imperios.